Hola grupo, el día de hoy vamos a ver lo que es el concepto de integral de superficie. Entonces lo que quiero hacer en este momento es analizar un poquito qué es lo que sucede con este lugar geométrico que tengo aquí en GeoGebra. Entonces pueden ver que tengo ahí una circunferencia que está rellenada en color azul. Bueno, en realidad no es una circunferencia. En realidad lo que tengo es una superficie. Este segmento de una superficie que se encuentra pues en la región de una circunferencia. Bueno, ¿qué sucede con esto? Eh, Quiero preguntarles cuánto mide o cuál es el área de esta porción de superficie. Podemos calcular el área en una región plana como es la circunferencia que ven ahí, pero para este segmento de superficie, ¿cuál es su área? ¿Cómo la calculamos? No es un lugar que sea plano, pueden ahí observar que efectivamente no es plano, no es una superficie plana. Entonces debemos encontrar alguna manera en la cual podamos calcular la superficie como tal, el área en este trozo, en este fragmento de superficie, eh, y lo vamos a hacer mediante una integral doble. Bien, vamos a suponer que este es el segmento de superficie que estamos buscando y resulta que si le ponemos una luz por aquí encima, vamos a decir que aquí tenemos una fuente de luz, esta superficie me crea esa sombra en el plano, que aquí no va a ser como tal el plano XY, lo voy a nombrar como el plano UV. Entonces, la superficie va a tener una ecuación R de UV. Bueno, entonces, esta región se dibuja en el plano UV, donde tengo ahí los parámetros que controlan la ecuación vectorial de esta superficie. Y entonces, lo que quiero pues es calcular el área como tal de la superficie. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo calcular aquí un pequeño segmento de la superficie, que esto es lo que le voy a llamar la diferencial de superficie. Es algo similar a lo que vimos en diferencial de área, pero sobre una superficie que no es plana. Las diferenciales de área que habíamos visto hasta el momento son sobre un plano, ya sea el plano polar o el plano XY o incluso cualquier otro plano con algún otro sistema de coordenadas. Pero la característica primordial es que es eh, plano. Sí, como tal, es una superficie que la podemos designar como un plano. Aquí ya no, como podemos ver en GeoGebra, pues esto no es plano. Entonces no es tan fácil calcular su área. Es por esto que defino a esta sección como la diferencial de superficie. Bueno, ahora, esa diferencial de superficie, si lo hago más grande, pues va a ser como un paralelogramo. Este paralelogramo es muy pequeño. Es tan pequeño que podríamos decir se encuentra sobre la superficie. Voy a hacer esta analogía. Cuando nosotros estamos de pie en algún lugar, eh, a nivel del suelo, pues la Tierra nos parece plana. Sabemos que la Tierra es aproximadamente una esfera que tiene cierta curvatura, pero como nosotros somos tan pequeños respecto al tamaño de la Tierra, podríamos decir que el lugar que estamos pisando es precisamente una diferencial de la superficie terrestre. Es tan pequeña que podemos asumir que es un plano. Entonces, ese es el paralelogramo que tenemos aquí en color rojo. Es mi diferencial de superficie tan pequeña que puedo asumir que es un plano. Ahora, lo que vimos en funciones vectoriales es que
a una superficie, yo le puedo calcular sus vectores tangentes, que podría ser este y podría ser este. Entonces puedo decir que los vectores tangentes forman dos aristas concluyentes en un vértice de este paralelogramo. Bien, ahora, ¿cómo calculo los vectores tangentes? Pues si tengo la ecuación vectorial de la superficie, puedo calcular la parcial de r respecto al primer parámetro, la parcial de r respecto al segundo parámetro. Bien, ahora, pero las longitudes de esos vectores no coinciden con las longitudes del paralelogramo que me representa la diferencial de superficie. Entonces lo que voy a hacer es, para que me coincidan, voy a multiplicar por las respectivas diferenciales de cada uno de los lados. Entonces voy a decir que esta pues es la diferencial de u, esta es la diferencial de v, de manera general, para que se vuelvan lados extremadamente pequeños. Entonces, ¿cómo calculo el área de esta diferencial de superficie? No sería otra cosa más que la norma de la parcial de r respecto a u diferencial de v cruz la parcial de r diferencial de v, la parcial de r respecto a v diferencial de v, y entonces puedo, por propiedades del producto cruz, estas diferenciales que son escalares, pues sacarlas de la norma. Bueno, con esto ya podemos calcular la superficie o el área que se encuentra en una superficie. Bien, pues entonces tengo aquí que la diferencial de superficie es precisamente la norma del producto cruz de las derivadas parciales de la ecuación vectorial de la superficie, diferencial de u, diferencial de v. Lo que hago es aplicar una integral doble, en este caso sobre la superficie, y que va a ser una región. Aquí vamos a especificar que esta región es del plano UV. Entonces debemos saber de dónde a dónde van a variar los parámetros UV para que podamos establecer cuál es la región de integración. Ahora, en general podemos tomar que los parámetros de integración UV son X y Y para que la ecuación de la superficie quede en términos del sistema de coordenadas cartesianas. Pero podemos utilizar cualquier otra parametrización para encontrar la superficie. Ahora, así es como calculamos el área de una superficie. Si yo quiero calcular la integral de superficie, que así es como las vamos a conocer, de una función de x, y, z, diferencial de superficie, pues lo que hago es, antes de la doble integración, multiplico por la función evaluada en la curva de la superficie, el producto de las derivadas parciales, diferencial de u, diferencial de v. Bien, entonces esta integral que tengo aquí me va a calcular el área de una superficie. Y esta que tenemos acá es lo que le llamamos la integral de superficie. Bien, dense cuenta que esta integral, en color azul, se parece mucho a la integral de línea. Cuando nosotros estudiamos integrales de línea, lo que estábamos estudiando es la influencia de un campo, ya sea vectorial o escalar, sobre una trayectoria. Bueno, pues entonces ahora podemos definir una integral de superficie en la cual estamos verificando cuál es la influencia de un campo, ya sea vectorial o escalar, sobre una superficie, ya no una curva, sobre una superficie.
Una curva era en una sola dirección, una superficie es ahora en dos direcciones. Las integrales de línea nos ayudaban para saber cuál es la influencia sobre una trayectoria. Aquí es sobre una superficie. Y podemos hacer este símil. Si la integral de una sola variable me denota el área bajo la curva, la integral de línea, que es de dos variables, me denota el área bajo la superficie. Entonces la integral de superficie, que va a tener en este caso tres variables, x, y, z, me va a denotar algo así como el área debajo de un volumen. Esto ya es complicado de ver porque entonces ya tendríamos cuatro dimensiones, porque tomaremos en cuenta que W es igual a F de X, Y, Z, porque esto es un campo escalar, no es un campo vectorial, es un campo escalar. Entonces, es complicado ver esto geométricamente porque nuestro universo, al menos lo que conocemos, solamente es en tres dimensiones. Entonces, resumiendo, si yo quiero calcular la superficie o el área de una superficie, lo que hago es calcular la integral en una región. Aquí lo voy a poner de un plano UV de el producto cruz, de la norma del producto cruz de R en U, cruz R en V, diferencial de U, diferencial de V. Si yo quiero calcular una integral de superficie, entonces calculo la doble integral en la región del plano UV de una función de f de x, y, z por la diferencial de superficie. Diferencial de u, diferencial de v. Considerando que aquí vamos a evaluar r de uv y que esta es la ecuación vectorial de una superficie. Noten que esta función, si la igualamos a 1, lo que obtenemos pues es la integral de superficie para calcular el área de la superficie. Entonces, estas dos integrales pues son el símil de la integral de línea, pero para superficies. En el próximo video también vamos a ver la integral de superficie, pero para campos vectoriales. Este es únicamente para campos escalares. Bien, como primer ejemplo de la integral de superficie, vamos a calcular la superficie del el lugar geométrico que tenemos aquí en GeoGebra. Entonces vamos a calcular cuál es el área de esta superficie que se encuentra aquí en color cian en esta región, que es la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Entonces, la ecuación cartesiana de esta superficie es esta, z igual a menos x cuadrada menos 2x más 4. Bien, necesitamos parametrizarla. Ahora, si se dan cuenta, z está en términos de x, pues voy a proponer una parametrización rápida. La parametrización sería r, que depende de xy, es igual a x en y más y en j más z, pero z es menos x cuadrada menos 2x más 4 en k. Y entonces ya tengo aquí esta parametrización. Bien, ¿de dónde a dónde va a ir la región? Pues debo tomar en cuenta la circunferencia que tengo ahí, x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Entonces lo que voy a hacer es analizar qué sucede en la región. Tengo aquí el plano coordenado, tengo aquí mi circunferencia. Tiene radio 1, eso quiere decir que aquí es 1 y aquí es menos 1. Pues entonces vamos a decir que x se encuentra en el intervalo de menos 1 a 1. Ahora, por arriba se encuentra la función raíz de 1 menos x cuadrada.
Y por abajo se encuentra la función menos raíz de 1 menos x cuadrada, que es cuando yo despejo y de esta ecuación que tenemos acá. Entonces, el intervalo de integración en y va a ir de menos esta raíz, menor o igual que y, hasta esta raíz. Y entonces con eso ya hemos definido el intervalo de integración en los parámetros en los cuales está definida nuestra superficie. Entonces vamos a calcular la norma del vector y vamos a ver algo particular si utilizamos estos parámetros x y y. Bien, tengo aquí entonces la superficie. Entonces voy a calcular la parcial de r respecto de x, que me quedaría y en j es 0 más la parcial en k. Entonces me quedaría menos 2x menos 2 en este vector k. Ahora calculo la parcial de r respecto a y me quedaría en y es 0, en y es j y en k es 0. Entonces ya tengo las dos derivadas parciales. Bien, vamos a calcular la norma del vector. Bien, entonces calculo el producto cruz. El producto cruz de esta con esta y me queda en i, en j y en k. Entonces en i es 1, 0, menos 2x menos 2. Y para el otro vector me quedaría 0, 1, 0. Bien, entonces calculemos el producto cruz. La componente en el vector i es 2x más 2, esto en el vector i, más en el vector j es 0 y en el vector k es 1. Listo. Entonces, este producto cruz es 2x más 2 en i más k. Bien, aquí entonces ya tenemos este producto cruz. Este vendría siendo el vector normal. Entonces lo que nos interesa es la norma. Bien, pues entonces el resultado del producto cruz de los vectores tangentes es este. Entonces le voy a calcular la norma. La norma de este vector es la raíz del primero al cuadrado, 2x más 2 al cuadrado, más la raíz del segundo al cuadrado, que es 0, más la raíz del tercero al cuadrado, que es 1. Bien, aquí voy a hacer la acotación. Cuando usamos los parámetros x y y para calcular la norma del vector normal y que podamos obtener la superficie, o la diferencia, mejor dicho, la diferencial de superficie en este tipo de integrales, vamos a tener lo siguiente, que sería la parcial de z respecto de x al cuadrado, más la parcial de z respecto de y al cuadrado más 1. Recordando que z igual a menos 2x igual a menos x cuadrada menos 2x más 4 era la ecuación cartesiana de la superficie con la que iniciamos. Entonces, si yo utilizo los parámetros x y y para calcular este tipo de integrales, puedo saltarme directamente hasta la norma, sabiendo que me va a devolver esto. Entonces, si derivan z respecto de x, pues les da menos 2x más 2, menos 2. Cuando lo elevan al cuadrado, el signo negativo se pierde y pues es lo mismo que 2x más 2 al cuadrado. Si calculan la parcial respecto de y, pues es 0 al cuadrado
está implícito en la raíz negra, más 1, que vendría siendo la parcial de z respecto de z. Bien, entonces esto es un atajo que ustedes pueden tomar cuando estén calculando integrales de superficie, parametrizarlas en términos de XY y entonces ya tendrían cuál es el integrando correcto. Bien, entonces la integral de superficie es esta. Si sustituimos los datos que habíamos encontrado, entonces tendríamos mediante integral reiterada la integral de menos 1 a 1 de la integral de menos raíz de 1 menos x cuadrada hasta la raíz de 1 menos x cuadrada. La norma que nos había quedado pues era 4x cuadrada más 8x más 4 más 1. Y todo esto diferencial de y, diferencial de x. Así es como nos quedaría la integral de superficie. Entonces, en este caso, pues la integral ya no es tan sencilla. Hay que tomar en cuenta que para este tipo de integrales, algunas van a ser sencillas, otras no van a ser tan sencillas. Entonces, en este caso, vamos a realizar la integración mediante software. Bien, en este caso ya tengo aquí en Wolfram Alpha la función que vamos a integrar. Entonces aquí tengo el comando double int, la raíz de 4x cuadrada más 8x más 5, y vamos a variar y desde la raíz de 1 menos x cuadrada. Aquí puse mal los signos, entonces nada más voy a intercambiarlos. Ahora sí, desde menos la raíz de 1 menos x cuadrada hasta la raíz de 1 menos x cuadrada. Y para x desde menos 1 hasta 1. Entonces el resultado que nos devuelve es el siguiente. Ahí tenemos el valor de la integral. Entonces, en este caso, el valor de esta integral es 7.2148. El valor de esta integral es 7.2185 unidades cuadradas. Entonces, esta superficie tiene ese valor. Ese es el área que tiene esta superficie en esta región. Y entonces ya podemos calcular áreas en superficies que no necesariamente sean planas, pueden tener diferente curvatura. Ahora aquí las integrales sí nos pueden quedar un poquito más feas, pero vamos a tratar de que con cambios de coordenadas se puedan simplificar.